Hay golpes tan duros, yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca del dolor se desbordara del alma. Hay golpes tan fuertes, yo no sé. César Abraham Vallejo Mendoza nació en 1892 en el pueblo de Santiago de Chuco, en las montañas del Perú. Su vida estuvo marcada por la pobreza, la muerte prematura de su padre y las dificultades de una familia numerosa en una región aislada. Desde joven Vallejo demostró un gran amor por las letras, pero también fue un fuerte compromiso con los problemas sociales que aquejaban a su país. Su paso por la Universidad Nacional de Trujillo fue el primer gran cambio en su vida, pero no fue sino hasta su llegada a Lima que comenzó a forjar su identidad como escritor y activista. Vallejo no solo escribía sobre lo que veía, sino que vivió lo que escribía, enfrentando la exclusión social y la represión política. Y desgraciadamente, el dolor crece en el mundo a cada rato. Crece a 30 minutos por segundo, paso a paso. Y la naturaleza del dolor es el dolor 2 veces. Y la condición del martirio, carnívora, voraz, es el dolor 2 veces. Y la función de la hierba purísima es el dolor 2 veces. Y el bien de ser, dolernos doblemente. A lo largo de su vida, Vallejo exploró intensamente el dolor humano, la lucha constante por la justicia y la igualdad. Como pocos escritores, fue capaz de convertir su sufrimiento personal en un mensaje colectivo. Uno de los elementos que más lo obsesionó fue la deshumanización del ser humano, ya sea en la vida cotidiana, en las guerras o en la injusticia social. Con el tiempo, pues, Vallejo fue creando una poesía que hablaba de la opresión, de la desesperanza, pero también de la dignidad humana. Entre sus obras más significativas se encuentra la novela El Tungsteno, que no solo denuncia las pésimas condiciones laborales en las minas del tungsteno en los Andes, sino que refleja la deshumanización del hombre por la explotación. Hay algunos que nacen, otros crecen, otros mueren. Y otros que nacen y no mueren. Otros que sin haber nacido mueren. Y otros que no nacen ni mueren. Son los más. En El Tungsteno, Vallejo nos presenta la vida de los trabajadores de las minas, donde el sufrimiento físico y psicológico es la norma. A través de personajes como Servando Huanca y Los Zoras, Vallejo hace una crítica feroz a las injusticias sociales, al trabajo forzado y a la explotación sistemática. La novela es una radiografía del dolor humano y de la lucha constante por la dignidad. Por ello, entender la relevancia de esta obra, la crítica y lo que Vallejo nos quiere transmitir es fundamental y significativo hasta el día de hoy. Vallejo buscó a través de esta obra hacernos reflexionar, a que los peruanos reaccionen en realidad cuál era la cruda realidad que vivían estos trabajadores indígenas en el Perú. Fue una denuncia social prácticamente, en la que Vallejo puso en juego su pensamiento político marxista, y sobre todo porque fue testigo presencial. Él trabajó en la mina de Quirubilca y también en la Hacienda Roma. Creo que es una obra fundamental en cuanto se refiere a su pensamiento político marxista, ¿no? Bueno, creo que fundamentalmente porque allí en esta obra apreciamos que Vallejo ubica muy claramente en la lucha de clases, ¿no? Es decir, ubicó en esta obra
los antagonistas, en este caso la clase trabajadora y también la burguesía capitalista, ¿no? Creo que en ese sentido también trató de articular o de ubicar las teorías marxistas en el sentido de cómo podríamos nosotros observar allí el análisis materialista de la historia, o también la crítica al sistema capitalista, y sobre todo el advenimiento del comunismo a través de un proceso inicial con el socialismo. Creo que Vallejo ha hecho una obra eminentemente de carácter marxista, ¿no? Bueno, el aporte fundamental de Vallejo está en la actitud crítica sobre la situación política que vivía el país en ese momento. No olvidemos que Vallejo vivió aquí en el Perú en la etapa de la república aristocrática, ¿no? En momentos en que en nuestro país gobernaban pues los poderosos, los burgueses, y los que eran explotados eran la clase trabajadora. Y esto lamentablemente todavía subsiste. Hasta ahora observamos que en las centrales mineras existen el abuso, la explotación, el sueldo de hambre de los trabajadores, y todavía encontramos el apoyo del gobierno a través de las fuerzas del orden, que ante un pedido o una petición de los trabajadores, pues se va a proteger primero a estas grandes transnacionales, ¿no? Y no a nuestros trabajadores. Por eso se dice claramente que el tusteno todavía sigue vigente. Yo creo que el mensaje fundamental que nos brinda Vallejo hasta este momento es que nosotros tomemos conciencia, que tenemos que luchar para cambiar este sistema. El sistema capitalista, a mi criterio muy personal, deshumaniza al hombre, mantiene la explotación del hombre en contra del hombre. Por tanto, Vallejo a través de esta obra nos llama a luchar más bien por otra opción, que es el socialismo, ¿no? Tratando de que exista justicia social, ¿no?, para los trabajadores en nuestro país. César Vallejo no solo dejó un legado literario, sino también una profunda reflexión sobre el sufrimiento humano y la injusticia social. Su obra sigue siendo un faro para los oprimidos y una invitación a reflexionar sobre el papel del individuo dentro de una sociedad. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves, como es hoy, de otoño. Jueves será, porque hoy jueves, que proso estos versos, los humeros me he puesto a la mala, y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmeros, la soledad, la lluvia y los caminos. Gracias por acompañarnos en este homenaje a César Vallejo. Su legado sigue vivo y su poesía continúa iluminando la lucha por la justicia y la verdad. Desgraciadamente, hombre humanos, hay hermanos, muchísimo que hacer. Que su palabra tan fuerte como un golpe nos acompañe siempre.